¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a My Hero Academia The Strongest Hero. Y si queréis más vídeos, más guías sobre este juego, reventadme a likes, suscribiros todo el mundo. Y tenéis una guía con, una lista de reproducción con todas las guías que voy a ir dejando, ya sean de personajes y de cómo conseguir cosas en el juego. Así que, si no estás viendo esto en la fecha de salida, pues que sepas que tienes mucho más abajo y que puedes dejar en los comentarios cuál es el próximo personaje al cual queréis que le hagamos una guía, ya que es básicamente traducir las habilidades y ver cuáles son sus puntos más fuertes. Tengo pensado hacérselo a Endeavor, pero hay personajes free to play que es bastante interesante hablar de ellos, sobre todo porque están muy fuertes para PvPs y demás, ¿no? Entonces, formas de conseguir a Todoroki. Pues nos vamos al reclutamiento, tenemos el banner premium donde está siempre, ¿vale? Esta es la forma más efectiva de poder conseguir a Todoroki, Tokoyami, Bakugo y Deku, más versiones de ellos. Son las versiones free to play que podríamos llegar a decir. Por jugar nos dan estos tickets, pues podéis conseguirlos aquí. Como veis, el rate es bastante bajo, es decir, pues tenéis un 0,6% de posibilidades de que os salga una S, y dentro de ese 0,6%, pues un 0,1,5 de que consigáis el personaje que queréis. Pero bueno, están aquí estos cuatro, ¿de acuerdo? A mí, por ejemplo, ya me salió Momo, con lo cual no es del todo difícil que os lleguen a salir estos personajes, ¿vale? Además que esto de aquí va haciendo raid y cada vez vais consiguiendo más. No os recomiendo que tiréis aquí, ya que esta es la versión más cara de conseguir un personaje medianamente asequible. Y aquí es más fácil, os recomiendo mejor tirar a otro tipo de personajes que no estén en el banner premium, ¿de acuerdo? Esa es la forma de conseguirlo. Vamos a ir directamente al personaje y vamos a hablar sobre las traducciones de las habilidades. Pero antes, enseñaros esto de aquí, que a lo mejor muchos no lo sabéis. Y es que los personajes tienen como cartas especiales asociadas para que hagan un bonus extra de daño con las cartas. Como veis, estas son las cartas legendarias que hacen que consigas más bonus, obviamente mucho más difíciles de conseguir, muchas veces ni siquiera están en el banner, están en banners específicos, y estos de aquí son algo más asequibles, sobre todo estos tres de aquí, podéis llegar a obtenerlos, y en el caso de que no tengáis ninguno de estos dos, pues podéis optar por conseguir estos y ponerle las asociaciones, ¿vale? Yo como no los tengo, pues ahora os enseñaré cómo lo tengo, ¿vale? Si os dais cuenta, está por aquí, ¿vale? Tengo este de aquí, pero tengo estas combinaciones, ¿vale? Esta combinación es esta con esta y esta combinación es esta con esta. Podría conseguir el pulpito, ponerlo y conseguiría más bonus, así que tengo que hacerlo, ¿no? Y vamos a hablar de esto que es el apartado que no tenemos ni idea y básicamente vamos a intentar traducir qué es lo que es cada cosa. Vamos a empezar por las pasivas, ¿de acuerdo? La pasiva A y S, en el caso de Todoroki, las desbloqueas desde el principio porque ya de base es un personaje S. Cuando lo subas a SS conseguirás una pasiva extra. Hay personajes que son A, como pueden ser, por ejemplo, Deku, Mineta. Estos personajes además free to play o Chaco los consigues en A. Cuando los evolucionas o le haces el Awakening a S, desbloqueas esta, y si ya le haces a SS, desbloqueas esta. Vamos con la pasiva A, que básicamente, es que lo tengo aquí apuntado porque si no, imaginaos aprenderme esto de memoria. Cuando pasas de tu versión hielo a tu versión fuego, aumentas en un 5% de base y un 3,75 extra, es decir, en mi caso un 8,75% de vida. Es decir, cuando paso de hielo a fuego me recupero un 8,75% de vida. Cuando vaya subiendo de vida puede escalar hasta un 10%, es decir, 5 y 5. Esto es de vida máxima, es decir, si tienes 100.000 de vida, recuperas 10.000 y así en proporción, ¿vale? No está muy chetado, pero oye, que recordar que cada 5 segundos va a haber cooldown, o sea que cada 10-15 segundos vas a poder estar recuperando un 10% de vida y te puede ayudar a la larga a tener el sustain. Y esto es lo mismo, ¿vale? Tienes una porcentaje en base y luego vas aumentando este porcentaje de aquí a base de ir subiendo el nivel. La pasiva es que cuando pasas de fuego a hielo aumentas el daño crítico en un 50 de base, 37,5, 87,5% extra de daño crítico. Es decir, cuando logras hacer el crítico, haces un 87,5% más de daño crítico. Está worth, pega una barbaridad. Y esta pasiva es ese, que yo no la tengo desbloqueada.
Cuando haces la Q, ya sea la de fuego o la de hielo, aumenta un 25% más el daño. Es decir, que al daño que ya va a tener le aumentamos un 25%. No escala, es decir, la tienes y no puedes upgradearla más. Ese 25% es el que sube. Luego tenemos lo que vamos a llamar superpoder, peculiaridad, habilidad, que depende de la habilidad que tenga el héroe. Por ejemplo, Todoroki tiene la versión fuego y hielo, y lo que hace es que si estás en modo fuego, cuando esquivas más rápido y además te alejas más, ¿vale? Por ejemplo, vas a esquivar una habilidad de un enemigo, por ejemplo, que se ponga un círculo sobre él, o cuando te atacan los tentáculos, pues te vas mucho más lejos y vuelves mucho más rápido y mucho más lejos. Vas y vuelves, easy peasy and squeezy. Y luego tenemos cuando estás en versión hielo, que es que te vuelves inmune al control enemigo. No te hace invisible, sino que te hace inmune al control. Por ejemplo, no te pueden stunear, no te pueden aplicar ningún tipo de efecto, simplemente te pueden llegar a golpear. Nada más, te vuelves inmune al control del enemigo. Esto de aquí es básicamente cuando esquivas, ¿vale? Es decir, esta es la pasiva de esquivar, se podría decir la pasiva del poder de Todoroki es a base de esquivar, pues esto es el esquivar. Y aquí básicamente nos dice que cuando esquivas pues tienes más daño y recuperas un porcentaje de vida que es de un 10% cuando logras esquivar con esta habilidad, ¿vale? No con esta de aquí, que como veis esto está maxeado porque desde el principio, ¿vale? Es decir, esto sale cuando te van a atacar, que se pone como a cámara lenta, pum, le das, esquivas, etcétera. Vale, y ahora vamos a ir con las habilidades que por suerte tenemos vídeo y no tengo que ponerme a enseñarlo mientras lo grabamos. Esto es el combo, ¿vale? Esto es el combo de 2 puñetazos, sin más, siempre combo de fuego que pega 2 puñetazos. Puedes hacer combinaciones, esto se llama combo fire o no sé qué. Y cuando usas un tipo de habilidad, puedes usar este combo, puedes usar otro y puedes usar el golpe. Que como veis, el golpe básicamente pega fuego y hielo un par de veces y puedes lograr hacer un combo bastante potente. Vamos a ir a las habilidades. Bueno, sigamos, que he tenido que cortar. Vamos con la Q, que tenemos tanto la versión, obviamente, de fuego como la versión de hielo. La versión de fuego es una explosión. Hay que tener claro que tenemos ataques, o sea, daño base y luego un porcentaje de daño que es conforme vas subiendo la habilidad, ¿de acuerdo? El daño base es de 1500, ¿de acuerdo? Es decir, la explosión hace 1500 y un 160% de daño, ¿vale? Además lo puedes ver por aquí, 1235, aunque bueno, esto irá escalando también, 160 de daño. Y luego tenemos, bueno, que es una explosión, explotas. Y tenemos luego esta de aquí, que es el muro de hielo, que lo que hace es 2055 de daño base más o menos y un 220% de daño que va escalando. Lo que hay que tener claro es que esto es el cambio de forma, ¿vale? Es decir, cuando tú activas esta explosión, cambias a las habilidades de fuego, en este caso W y E, y si activas esta de aquí, pasarías a W de hielo, E de hielo, ¿vale? Luego hay combinaciones, como por ejemplo, luego os diré más o menos cómo funciona una cosa que se llama temperatura, que eso básicamente va relacionado a esto. La Q, explosión, un daño considerable, cambias de forma, el muro, mucho más daño y cambias a versión de hielo. Vamos con la versión de fuego de esta W, que básicamente lo que hace es 3400 de base y 410%, que como veis es un golpe bastante potente con un cooldown de 15 segundos, ¿vale? Este es el cooldown más largo de todas las habilidades. Y luego tenemos este W de aquí que tiene 3 usos. Lanzas 3 veces este puñal, que es un 840% más 90% cada uno, ¿vale? Es un daño poco, pero lo utilizas 3 veces y lo tienes que unir a las combinaciones. Luego vamos con la E, que tenemos la de aquí, que es básicamente un puño que hace 940% más 310. Ojo, este es el cooldown más potente junto al otro, de 18 segundos. Y aquí
esta habilidad va adquiriendo más temperatura, ¿de acuerdo? Aquí. Y cuando estás al tope de temperatura, llegas a hacer un total de 4800 de daño más 640. Es la habilidad más fuerte de todas, ¿de acuerdo? Cuando subes el tema de la temperatura. Y luego tenemos esta de aquí, que básicamente hace 1500 y 160% de daño. Si encima llegas a complementar esta de aquí, ¿de acuerdo? Mentira, si haces esta de aquí, subes, le haces el muro de hielo y luego le haces esto de aquí, el daño es por 2, ¿de acuerdo? Y si haces la explosión y luego haces este golpe de aquí, lo mismo, este daño se hace en un por 2, es una tremenda barbaridad lo que llega a pegar. Entonces las combinaciones empiezan Q, E y luego ya sigues con la W, ¿vale? La tercera habilidad seguida sería Q, E, W. Luego tenemos la Ultimate, que lo que hace es 13.335 de daño más un 1220 a nivel máximo cuando llegas a aumentar esto, pues eso, al nivel más alto. Si usas esto, tienes un 20% más de daño, con lo cual cuando vas a golpear con tu ultimate es activas y ultimate, ¿de acuerdo? En el caso de esta habilidad aquí sería Q, aplicas la temperatura, EW, por ejemplo, ¿vale? Es muy necesario para llevarlo al máximo nivel que implementes bien el tema de la temperatura, ¿vale? Que hace que las habilidades peguen muchísimo, muchísimo más. Y básicamente esta es la guía. Luego tenemos esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Que al final lo más importante es rellenarlo a las bolas de aquí, ¿de acuerdo? En mi caso yo he optado por aquí, que esto es básicamente el apartado de hielo. He optado a mejorar hielo. Aquí tienes el apartado de mejorar fuego. Y aquí tienes la versión de mejorar las dos cositas, ¿vale? Es decir, tanto el hielo como el fuego. Y al final pues tienes que subirlo todo, ¿vale? A la larga pues tendrás que subir, lo tendrás que maxear al tope. Siempre puedes reiniciar, ¿vale? Por 170 y tendría pues 111.000 y podrías elegir el bando que más te guste. Y esta ha sido básicamente la guía de Soto Todoroki. Como he dicho al principio, espero que te hayas suscrito, que hayas dejado un like y que me dejes en los comentarios cuál es la próxima guía que te gustaría que tuviéramos. Estoy trabajando en una tier list, la estoy haciendo yo porque no la hay, con lo cual a ver si puedo trabajar en ella y os digo cuáles son, en mi opinión, los personajes más fuertes de aquí. Como digo, podemos optar a cualquiera de estos personajes para la guía. Así que muchas gracias por estar ahí y nos vemos a la próxima.